Mi nombre es Daniela Valentini, soy abogada y mi relación más que con la colectividad italiana diría yo que es con la italianidad. Eh, Mi abuelo, Romano Valentini, mi bisabuelo en realidad, Romano Valentini, uno de los primeros inmigrantes creo que se atrevió a cruzar el charco, vino a la Argentina en el 1887 con la nona Rosa y con su figlia Elvira, la hermana mayor de mi abuelo Romano. Se establecieron en Santa Fe, después de dar vuelta por algunos parajes y pueblitos y demás, se establecieron definitivamente en Acebal, donde nació mi nono Romano, Romano Valentini. Y mis primeros registros de esa italianidad tienen que ver con algo que seguramente compartimos muchos de los que tenemos esa sangre que nos transcurre, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la comida y de los sabores de la comida, y de lo que es para la familia italiana la comida. Yo pienso siempre, y cuando miro un poco esa historia en perspectiva, que quizás lo único que podían traer en sus maletas, por lo menos mi familia, que viajó en tercera clase y seguramente con mucho esfuerzo, era esas recetas familiares, ¿no? Eso que no solo obedecía a los sabores, sino, como digo yo, a los saberes. Y en eso que son mis primeros registros, ¿no? De la italianidad, y mi abuelo Romano sentado en la mesa del domingo con los fabetis o con la piñolata y esas granas de colores que nos deslumbraban cuando éramos chicas y demás, y esa mirada un poco siempre nostálgica que tenía respecto a esas cosas, ¿no? Siempre se hablaba de la comida del día y de la receta y de los fabetti, de cómo hacerlos, y de, bueno, y de los que seguramente cada familia traía también como su propia impronta. Recuerdo siempre también el tema de esos ojos, ¿no? De esa nostalgia que le venía y que se percibía cuando se trataba de eso. Y ese pueblito de donde vinimos, de San Giovanni Garione, ahí en el Véneto, pueblito muy chiquito, se empezó a convertir un poco también dentro de la familia en esas historias y deudas familiares, ¿no? Quizás creo yo por eso que mi mamá, siendo nosotras muy chicas y a un modo de compensarlo, a mí no nos tramitó esa ciudadanía que tenemos desde siempre. Y entonces eso se empezó a convertir también en mí un poco como esa obsesión de que nadie había vuelto a ese pueblo, y ese pueblo que generaba en la familia esa cosa de lo lejano, ¿no? Pero siempre tan vinculado por lo menos al origen, que a mí es algo que siempre me ha inquietado. Así que bueno, cuando pude, volví a ese pueblo. Mi abuelo ya no estaba, pero sí estaba acá mi nona para recibir la miel y todo lo que pude traerle desde ese lugar. Y ahí yo creo que también quedó definitivamente esa impronta para mí. Me sentía absolutamente italiana, me sentía que todo eso me era absolutamente familiar. Creo que también pude ver en perspectiva lo que habrá sido, ¿no? Para todos aquellos que dejaron todo eso desde ese lugar tan lejano y atreverse a iniciar una vida en otro lado, y entender también un poco por qué acá trataban de copiar o de traer un poquito de su terruño como fuera para poder tenerlo presente. Eso quedó siempre dando vueltas en mi alma y en mi cabeza. Luego me dediqué a las personas mayores, que es a lo que trabajo y es lo que sé hacer, y en esa función fui parte del armado de una organización que se llama FRAPAM, que es una federación regional de asociaciones de personas adultas mayores. Quiso la casualidad que algunas asociaciones de las que forman parte de la federación también sean asociaciones italianas, y cuando se discutía un poco el armado de esta organización y cuáles eran los temas que realmente eran importantes en materia de derechos y demás para las personas mayores, surgió la iniciativa de pensar en una comisión de inmigrantes, porque muchos de los que formaban parte y forman parte de esta federación entendían que era el último resabio de memoria analógica, ¿no? De poder contar esa historia. Algunos ya muy ancianos en los pueblos y demás, donde viven con su todavía
como digo yo, hay personas de 90, 95 que siguen hablando en italiano y todavía no pudieron renunciar a, a esa cuestión de que les quede aunque sea ese hilo conductor. Y bueno, y a partir de ello y empezar a pensar muchos de ellos con esa nostalgia que me hacía acordar a mi abuelo, por eso lo traje a colación, porque una vida, muchos de ellos con vidas, con lindas vidas, armaron acá su familia, su trabajo, pero siempre detecto eso de esa nostalgia que queda para con la patria de origen, ¿no? Con Italia específicamente se da absolutamente esa cuestión que parece tan entrañable. Y entonces empezamos a pensar en algunos proyectos de revincularlos a través de la tecnología y demás, y justo surge esta invitación que me hace la UGIL, que es una lista que se presentó para las elecciones de comités, una lista cívica, en donde por tener esa particularidad hacía que yo también pudiera traer dentro de las propuestas esta propuesta de pensar en algún espacio para las personas mayores, y por eso, bueno, acepté contenta esa invitación y bueno, y por suerte nos acompañaron y pude integrar el comité. La perspectiva del comité es, bueno, creo que el trabajo que se hace para con la, ahí sí, con la italianidad y con con la colectividad también es muy importante. Me parece que proteger, que promover, no solo los derechos que hacen a los temas de servicios consulares particulares a los que muchos adhieren, el tema de tener una ciudadanía y demás, sino poder retener, poder promover esta revinculación de siempre, de la ida y vuelta. Ahora sucede un momento histórico particular, que es que muchos de nuestros hijos están volviendo a, a la madre patria, ¿no? Entonces eso también yo creo que nos obliga o nos compromete un poco a tratar de pensar en esos mecanismos, en esas formas de ida y vuelta. Me parece que digamos, la fortaleza de este comité es que tiene un grupo de gente dispuesta absolutamente con distintas visiones, lo cual me parece que enriquece aún más eh, este equipo de trabajo y me parece que a partir de ahí se pueden dar nuevas ideas, nuevos proyectos, que es un poco lo que venimos a aportar. Así que a disposición de la colectividad y de todos, y me parece que también siempre termina siendo un mimo al alma esto de poder encontrarse y poder encontrarse con las raíces. Así que también poder colaborar en que otros que están en la búsqueda lo puedan lograr, me parece que es más que interesante.